Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Señores, hoy, bueno, tenemos un video bastante especial, bastante, sofisticado, elegante, genial. Sí, nos encontramos en el centro comercial El Tesoro. Este es uno de los centros comerciales más lujosos de la ciudad. Hay quienes dicen que es el más lujoso, pero ya va. Les quiero comentar que lo poquitito que he visto de este lugar ha sido genial. Es mi primera vez dentro de este centro comercial. Quiero que sean ustedes los que determinen qué tan genial les parece este centro comercial, si es o no el más lujoso, el más caro. Todo eso por aquí en este video. Vaya, vaya, vaya. Nosotros vamos ingresando por el estacionamiento. Y miren esto que me encuentro por aquí. O sea, todo esto ya que se ve es un espacio básicamente al aire libre, prácticamente dentro del centro comercial. O sea, es verdaderamente gigante, como pueden darse cuenta, este lugar. Un parque de diversiones dentro de un centro comercial con un local bastante grande. Y un dato adicional es que aquí en el estacionamiento cuentan con un sistema, la verdad, bastante sofisticado para saber cuáles son los espacios que están disponibles y los que están ocupados. Y bueno, esto que vemos por acá básicamente puede ser como el centro del centro comercial, valga la redundancia, o parque comercial también, como se le es llamado. Miren qué genial las zonas verdes con las que cuentan aquí dentro, y todo este puente peatonal que tienen acá, como también un mirador. Que espectacular la vista que hay de la ciudad. Y justo nos encontramos en este momento en el nivel 1. Qué genial esto que está por aquí, algunas de las marcas que se pueden encontrar acá en el centro comercial, para que puedan tener una idea y una referencia de todas las cosas que se ven. Y comenzando con todo, o sea, los detalles desde el piso, el espacio que hay entre paredes, el techo, o sea, todo se ve bastante armonioso, bastante elegante, muy limpio, muy amplio, muy bonito, la verdad. Incluso cuentan con servicio de pulido para los carros aquí dentro. Wow, pero es que miren lo espacioso de verdad de este sitio. O sea, aquí podemos ver más o menos lo amplio que está por aquí. Aquí está mi amiga María Estela, la del video del sistema de transporte público, que me está por aquí acompañando el día de hoy. Bueno, miren aquí lo amplio que tenemos por aquí para ir de pronto a lo que es el área de las comidas. Y acá tenemos también parte comercial. Y bueno, sí, por aquí tenemos como lo que se pudiese decir una especie de área común, con mesas por acá, para que la gente, bueno, haga aquí de pronto, trabaje, se reúna, se tome un cafecito. Y arriba, por lo que veo, también hay restaurantes, toda la parte de arriba. Por aquí también, aquí está la zona de la plaza de comidas, que es lo que les voy comentando. Y es que miren todas las cosas que se ven aquí, o sea, qué genial esto aquí casi no se ve mucho cómo se proyecta la imagen, pero es un efecto que dan estas aspas que están acá. Miren, wow, qué cool. A ver, y una de las cosas que he estado leyendo es que este centro comercial fue, como ampliado, ya que dice por allí que al principio tenían una etapa y luego con 180 locales, y luego inauguraron otra con 180 locales más. Quiere decir que está como que segmentado, por decirlo de alguna manera, el centro comercial. Y otra cosa que también, para que puedan dimensionar más o menos la capacidad que tiene, 1200 espacios de parqueadero. ¡Wow! Y aparte de esos 1200 espacios de estacionamiento, tiene 4 sótanos. El tema de lo que es la parte de la ropa, siempre presente. Nos están abriendo la tienda. Qué genial, me siento importante. Miren qué genial esto. Aquí en Medellín, de verdad que la parte textil está muy presente, de verdad.
Vaya, y miren qué genial este espacio que está aquí, bueno, habilitado por Bancolombia, que se llama Novaventa en la Vía. Por lo que veo es como una especie de, a ver, supermercado con un concepto, digamos, algo futurista, que las mismas personas, bueno, aquí sacan su dinero, compran aquí mismo con las máquinas, o sea, de alguna manera como que también pueden hacer aquí un par de cosas de las entidades del banco. O sea, algo bastante interesante. Wow, miren lo que nos dice por aquí María Estela, que todo esto es natural. Wow, no es que son cositas de adorno, simplemente plástico o artificial, sino que todo esto es real, gente, de verdad. Por eso es que les digo que Medellín es una ciudad muy, muy ecológica. Miren qué genial están estos espacios navideños aquí. Este parque, bueno, de atracciones infantiles que de momento está cerrado porque nosotros estamos viniendo bastante temprano, o sea, son las 9:38 de la mañana. Pero miren qué genial es el tema del decorado aquí, de verdad, las navidades aquí en Colombia son muy, muy decoradas, la verdad, muy hermoso la importancia que le dan al tema de los decorados navideños. Wow, miren, y aquí está la prueba de que todo realmente es real, como les vengo diciendo. Miren, soy real, cuídame. Este jardín está hecho de flora natural, protégelo. O sea, todo lo que están viendo aquí es algo real, en serio. Que también se los había comentado, bueno, mi mamá en el video anterior con respecto al tema de lo que se ven aquí muy comúnmente, las plantas. Miren algunos de los restaurantes y panaderías que se encuentran aquí. Este espacio que está, bueno, habilitado. Qué cool, en serio. Bueno, y la hora en la que vinimos, porque no hay como que tantísima gente, entonces están como que los sitios todavía todo súper organizadito, todo bien chévere, todo despejado. Me parece que es algo genial porque hoy ya es 22 de diciembre, aquí se van tomando unas nuevas medidas con el tema de la bioseguridad y muy seguramente la gente, ustedes saben, compras de último momento, esto se va a poner lleno probablemente el día de hoy, así que bueno, menos mal que vinimos en la mañana a aprovechar. Vaya, y miren lo que nos recibe por aquí en el segundo piso, nada más y nada menos que el restaurante de El Corral, uno de los favoritos con el tema de las hamburguesas. Miren este otro por aquí, leños, carbón. O sea, aquí es que lo que les vengo comentando, que tenemos como que un área ya de, bueno, de más para consumir, para comer, para beber, para tomarse algo alguito. Miren esto que está aquí, una licorería. Y en serio, miren, ¿no? Qué imponente es este centro comercial. Como les digo, este no es todo, sino que tiene como que otra parte central, tiene, o sea, está bien distribuido. Esto solamente, por decirlo de alguna forma, como que una pequeña parte del centro comercial, cuando lo normal es que ya como que esto sea como que todo en algunos pequeños, pero esto no es ni la mitad de lo grande que es este lugar. Y no paro de asombrarme con todas las cosas que me encuentro. Por ejemplo, acá, miren, tenemos un gimnasio. Este es un gimnasio también como que de los más nombrados, con más nombre aquí en Colombia, SmartFit. Miren, y aquí casualmente me encuentro a alguien que me estaba explicando un poco mejor cómo es que está dividido o segmentado el centro comercial. ¿Cómo es que me dijiste? Listo, el centro comercial está dividido por plazas. Está Plaza Palmas, Plaza Cines, Plaza Luces, Plaza Teatro y Plaza Torres. ¿Esta es cuál? Esta es Plaza Palmas, perdón. Ok, Plaza Palmas. esta es Plaza Palmas, lo que le vengo comentando. Wow, qué amplio, en serio. Vaya, y qué interesante. Miren, por acá, por esta parte, también hay gente que viene haciendo el ingreso, que es lo que me está comentando, de que el centro comercial está dividido para poder hacer el control de, bueno, de ingreso, valga la redundancia, de las personas. Pues que es grande, entonces como es tan grande, tiene como que varias entradas alternativas, o sea, qué genialidad este lugar, de verdad. Y aparte de esto, hay una vista que ni les cuento, ya se los voy a mostrar. Wow, miren nada más y nada menos esto. Qué
genial es la vista que hay desde aquí, gente. Miren esa hermosura. Prácticamente se puede ver gran parte de la ciudad, como que la mitad, diría yo. De verdad ya entiendo el por qué me habían recomendado tanto visitar este centro comercial. En serio, mil gracias por recomendármelo. Y gente, si están llegando hasta esta parte del video, les quiero pedir de favor que se suscriban si aún no lo han hecho, ya que estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores. Y bueno, seguimos con el recorrido. Vaya, y miren, una de las cosas que me parece también muy particulares, únicas, de hecho, primera vez que lo veo en un centro comercial, que este lugar cuenta con torres médicas, o sea, todo un área de especialistas del tema de la salud. Tiene 2 torres de estas. Esta es una de las 2 torres que tiene, o sea, una especie de clínica integrada dentro del centro comercial. Lo cual, gente, la verdad me parece como que un pequeño tráiler del futuro o una propuesta realmente innovadora, por lo menos para mí. Quizás ya ustedes habían conocido de pronto algún centro comercial que sí lo tuviera, pero yo es primera vez que veo como que un centro comercial que esté tan completo, porque incluso también tiene un anexo de hotel. O sea, estamos hablando de que ya los centros comerciales pasan a ser simplemente como que un lugar de compras, allá un edificio comercial integrado de distintas cosas. O sea, muy posiblemente algo como que también más adelante puede ser que tenga algún tecnológico, algo que de alguna academia o una especie para que la gente también venga a estudiar. Yo creo que puede ser un pequeño tráiler de lo que puede venir más adelante. Ajá, y miren esto que tenemos por aquí al frente, justo lo que les había comentado cuando estábamos por acá abajo. Esta es la placita de estar por aquí. Y luego vemos entonces esto. Algo particular también es que el restaurante en sus plazas tiene como que sus pequeñas partes de comida. Es decir, ahora vamos hacia la parte norte, que también cuenta con otra feria de comidas o plaza de comidas también. O sea, está bastante bien distribuido todo. Es decir, que no está organizado como comúnmente están los centros comerciales, de que tienen como que una sola área donde están las comidas, sino que esto ya lo pudiésemos incluso catalogar como una especie de pequeña ciudad comercial. Y es lo que les comenté, gente, lo maravilloso de este centro comercial, que hace instantes estábamos en el segundo piso, ya ahora estamos en el tercero. Y hay otro mirador así como este. O sea, miren qué amplio está esto. Y abajo está, bueno, el bosque que les venía comentando, es el pequeño río artificial, o bueno, natural realmente, porque esto verdaderamente atraviesa pues la ciudad. De verdad, qué gigante esto. Vaya, miren lo que tenemos por aquí, el Crepes and Waffles, que es, bueno, ya ícono acá, ya sabemos que lo hemos visitado. Y otra cosa espectacular de este centro comercial es el ingreso al hotel que tiene el Novotel. Wow, que también cuenta con un restaurante. O sea, esto es otra cosa. De verdad, ya aquí estamos totalmente en otro nivel, gente. Wow, vaya. Miren nada más y nada menos toda esta hermosura por aquí. Ok, gente, y bueno, ya saliendo de que mi amiga María Estela estaba desayunando. Le digo mi amiga, no le digo señora. Estaba desayunando allí. No quise mostrarles todo eso porque de pronto siento que como que nos íbamos a desviar mucho. De pronto más adelante les hago como que una sección de desayunando en lugares que sean como de lujo, costosos, bien bonitos, para que vean todo eso a detalle. Acabo de asomarme y ver esto que está acá, que ya se los voy a mostrar, que quiero que vean esta belleza de esta plaza que está acá. Miren, nada más y nada menos. Incluso lo que hay en todo el centro, un piano de cola. O sea, aquí muy seguramente en las tardes o en las noches o en momentos especiales habrán como tipo presentaciones de música en vivo. Debe ser algo bastante bonito. Y con estas luces encendidas de noche,
más bonito aún debe ser todo esto. Bien, bien, bien. Y estamos por acá atravesando otro, bueno, paso peatonal. Y quiero mostrarles un poquito lo genial de esta vista. Por aquí hay una iglesia cercana, pero hay algo bien importante o bien, a ver, particular justo aquí. Miren cómo se ven estos edificios como incrustados en el bosque. Miren qué interesante esto, en serio. Son pequeños detalles que me parece que complementan la experiencia de este centro comercial, que la verdad me ha dejado asombrado lo completo que es. O sea, les sigo mostrando un poquito lo que yo veo. Por ejemplo, miren acá, prácticamente un edificio, bueno, una sede bancaria. Por aquí, un poquito mejor, ya se puede apreciar el tema de lo que es el parque infantil de atracciones. Miren cómo se ve esto por acá, que tiene como una especie de trencito para niños. O sea, genial. El árbol llorón, como le dicen por allí, por el tema de las ramas estas que le cuelgan al árbol. Pero miren todo esto, o sea, definitivamente un parque de atracciones dentro del centro comercial. Qué amplio. Y si se fijan, de aquel lado está el puente o el paso peatonal de donde nosotros venimos. Bueno, aquí está bastante denso, que no se ve todo esto, pero sí, allá se puede apreciar un poquito la vista donde estábamos, que de alguna manera nos permite como comprender mejor todo lo que es el complejo del centro comercial. O sea, si ven que allá parece como si fuese un edificio, nosotros caminamos por todo esto, ahora vamos por acá, y luego está básicamente interconectado hacia esta otra plaza o especie de edificio o torre o módulo, como le quieran llamar. Miren, o sea, es todo un complejo. O sea, parece como si fuese un conjunto de edificios unidos, entrelazados entre sí, que conforman toda esta estructura. De verdad, un megacentro comercial. Vaya, y miren el espacio de coworking que hay acá en todo el centro. Básicamente como que cada una de sus plazas me he dado cuenta que tienen su espacio de estos. Qué genial. Wow, gente. Bueno, yo creo que aquí tenemos ya una gran conclusión. En serio me gustaría saber qué tal les pareció todo lo que vieron. Aún me faltan cosas por mostrar. Este centro comercial tiene teatros, área de cine. Hay varias cosas. Díganme si les gustaría como que les mostrara más adelante absolutamente todo. De pronto también lo que nos faltó por aquí. Pero de verdad quiero decirles que hasta todo lo que vi me parece genial el concepto que maneja este centro comercial. O sea, una combinación entre un diseño futurista, un diseño ecológico, un diseño también como que de una combinación integrada de muchas cosas, clínica, hotel, farmacias. O sea, de verdad muy genial todo lo que está aquí. O sea, me parece como que sin lugar a dudas un centro comercial que es como una especie de ventana al futuro. Lo vuelvo y lo digo. Y aún está en construcción. Están todavía haciendo otro, ampliando pues esto por aquí. De pronto más adelante, cuando esté terminado, pues me gustaría, yo creo que sí, visitarlos. Y yo voy a estar dejando ya el video hasta este punto, gente. De verdad, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Les pido por favor que se suscriban si aún no se han suscrito. Y les voy a estar dejando estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.